Volvemos después de 9 días que lo he mirado sin videíto de PvP. Hoy tengo fiesta después de 11 días trabajando sin parar. Hoy al fin tengo fiesta. Y vamos a ver qué tal se me da la Liga Ultra, que es la que está ahora mismo, la Liga Ultra. Y he cogido un team con dos Pokémon que ya había usado en otro team, que es el Bellibolt y el Gastrodon, ¿vale? Y a más me ha añadido Togekiss. Que, bueno, no empezamos muy bien con el Togekiss por aquí, por lo que veo. Pero algo intentaremos, ¿no? Vale, qué buen cambio me ha hecho. Bueno, este combate ya está medio perdido, ¿eh? Este combate está medio perdido. Vaya countereada me acaban de pegar, ¿no? Podría haber cambiado al Bellibolt, que me lo he pensado, ¿eh? Yo voy a cambiar a Bellibolt y el combate estaba ganado. Pero bueno, ganado. No estaba tan perdido, ganado tampoco. Nada, combate que está over. O sea, no hay nada que jugar aquí, sinceramente. O sea, no hay nada que jugar. Voy a intentar darle la vuelta escudando todo el tiempo. A ver si podemos darle la vuelta de alguna manera. Vale, aún así lo veo bastante over el combate. Sobre todo porque tampoco estoy tirando bien los básicos, ¿no? Es que tiene confusiones de 4, creo. Y el mío es de 3, es un tanto raro. Tengo que hacer doble escudo, doble escudo doloroso, Doloroso tener que hacer doble escudito, la verdad. Vale. Vale, vamos a ver qué hace el rival. Imagino que... A ver, yo voy a hacer un básico más, tal vez, antes de cambiar. Aquí cambio. Aquí se viene el hierbalazo. Y vamos a ver a qué cambia. No me cambiará el Bellibolt. Averiguaremos qué tiene de últimas. Vamos a ver si me acaban de pegar la countereada padre o no. Pues no, me saca su Bellibolt. Vale, bien, me gusta, me gusta. Aplaudimos, aplaudimos. Podemos intentar algo, visto lo visto. Bien, ha valido la pena gastar doble pedazo de escudito. Vamos a intentar aquí liársela un poquito al rival. Vale. Supongo que tendrá algo roca o algo que le gana al Togekiss también. Un veneno, no sé. Algo tiene que le gana también al Togekiss. Si no, no tiene sentido meter aquí Bellibolt. O tiene un agua que pierde muy claramente contra el Bellibolt. También puede ser que tenga algo que pierde muy claramente. Me vendría bien si tiene un agua, la verdad. Lo averiguaremos. Vale, de momento el rival no cambia. Bien, que no cambie también es bien. Que no cambie el rival es bien. Se ha subido la defensa, con lo cual no le pega mucho esto, pero bueno. Y se queda. Y se queda. Tal vez ha sido mala idea, debería haberte tirado un carga parábola, no lo sé. Carga parábola, lo aguanta. Uf, estoy a nada, Va, lo que aguanta el dichoso Bellibolt, tío. Qué pesado es este Pokémon. Qué pesado es el... me va a ganar, Me va a ganar, con el Bellibolt. Me va a ganar con el Bellibolt. No ha aguantado suficiente lo que yo esperaba el... Pues nada, GG para el rival, amigos. Lo tiro yo primero, pero GG, ¿no? Podía haber cambiado. O sea, podía haber... No sé. No sé qué podíamos haber jugado diferente. ¿Va a escudar, imagino? No se escuda. Sí, ha escudado. Ha escudado y se viene mitad de vida con el carga parábola. GG. A ver, estaba muy perdido desde el lead. Se ha intentado remontar de alguna manera. No se ha conseguido. Y poco más que hacer, ¿no? Aquí, si fuese un Pokémon al que pudiese matarlo de one shot, en plan, si fuese un Viricio, lo podría one shotear con el psicocarga. Pero no es el caso. Sabía que tenía un agua. Estaba claro que tenía un agua. Y ya está, GG para el rival. Has tenido suerte, amigo. Me has hecho toda la countereada con el lead y ya está. La verdad, no creo que haya ganado el mejor. Ha ganado el que tenía mejores Pokémon en contra del otro. Y ya está, esto es lo malo del PvP a veces. Pero bueno, vamos al segundo combate. No importa, no es como empieza, es como acaba la ronda. Son 5 combates, amigos, hay que pensar a largo. Y vamos a ver el siguiente, si no tenemos tan mala suerte de tener un counter del Togekiss tan claro. Porque no hay mucho counter del Togekiss realmente. Un veneno, pero tengo psicocarga. Con lo cual tampoco es un veneno un gran counter. El mayor counter es el Bellibolt. Así que, bueno. Me podía haber quedado, tal vez, tirarle una esfera oral, pero es que no le quito ni mitad de vida. Creo que cambiar era la opción correcta, pero tenía que haber hecho otro cambio. Como, por ejemplo, el propio Bellibolt. Vale, aquí Swampert es un poco problemático porque se lleva con residuos, tío. Donde está teniendo problemas, mira, el pobre Togekiss, la verdad, El pobre Togekiss está con problemas en esta partida. Bueno, en esta ronda. Y mirar que es el cambio que he hecho en el equipo. Pensaba que iba a ser un buen Pokémon. Pero tal vez el problema es que lo he puesto de elite.
y debería ponerme otra cosa de lead. Tal vez incluso el Gastrodon, porque no veo mucho planta. Con lo cual podría ser interesante. Voy a tirar el cargado el primero. Vale, no quiero perder el lead así. Vamos a ver si conseguimos fastidiarle un poquito. Vamos a ver qué hace el rival. Hidrocanón, escudamos. Supongo que se dejará caer, ¿no? Entiendo yo que no escudará y ganaremos el lead. Si escuda está bastante bien, ¿eh? Vale, ha escudado. Pues no está mal, ¿eh? No está mal. Podemos jugárnosla como acabo de hacer y hacer doble escudito y farmearnos el Swampert, ¿no? Deberíamos poder farmearnos el Swampert. Ahí está. Y a ver qué tiene ahora, porque tenemos doble cargado, o sea, no está mal. Me saca su propio Togekiss. Vale, pues vamos con el psicocarga. A ver cuánto le quita. La verdad es que el psicocarga ya os digo que va bien contra otros Pokémon, pero bueno, contra un Togekiss ni tan mal. De momento vamos a hacer todo lo que podamos aquí. Cambiar no creo que sea buena opción, aunque podría cambiar a Bellibolt. Como tenga un tierra y me lo encierre, se me complica un poquito. Y aquí me da tiempo, ¿eh? ¡Qué bueno es el Togekiss! ¡Qué bueno es el Togekiss! ¡Qué bueno es el Togekiss, amigos! ¡Qué bueno es el Togekiss! Con escuditos por delante. ¡Ahí está! Doble escudo del rival y casi me he cargado su Togekiss. Es maravilloso. Vale, sacar Gastrodon. A ver, tiene esfera oral, tiene psicocarga, tiene brillo mágico. Aquí estamos un poquito en las mismas. Vamos a sacar Bellibolt, que me pegará menos con el básico. Y a ver qué le queda detrás. Le queda un agua. Mientras no le quede un... ¡Uy! ¡Uy! Pues un volador es problema, ¿eh? Un volador es problemático, amigos. Un volador es problemático porque yo tengo un tierra. Tiene doble volador y yo llevo un tierra. Bueno, dentro de lo malo, nos acabamos de chetar. Vale, ¿qué me va a hacer? ¿Qué ataques tiene? Sé que tiene el pájaro osado, sé que tiene vuelo. No sé si lleva también algo de siniestro. Pájaro osado. Vale. Y llegamos, perfecto, GG, combate ganado. GG, combate ganado. Togekiss de Elite. Al final sí que hemos conseguido ganar con él, exceptuando pues ese Bellibolt, evidentemente. Ya no hemos sacado ni 3 Pokémon. No hemos tenido que sacar ni siquiera 3 Pokémon. Con 2. Con 2. Hemos pegado una paliza más grande de la que me han pegado a mí antes, si os fijáis, ¿eh? O sea, bueno, lo de Bellibolt es que está muy fuerte este Pokémon. O sea, Bellibolt está muy fuerte. Pero vamos a seguir probando el Togekiss, que es la clave, y el Gastrodon, que me gasté mucho polvo estelar en él. Así que quiero seguir probándolo. Quiero seguir invirtiendo. Vamos a ver qué tal. Venga, vamos. Vamos, que se puede. Vale, ¿qué me sacan ahora? Pangoro, Pokémon de tipo siniestro y además lucha. O sea, que estamos súper bien aquí. Debería cambiar el rival a priori. No sé qué ataques tiene el Pangoro. No creo que tenga nada súper eficaz. No voy a escudarle. No me suena que tenga nada súper eficaz. Avalancha, pues sí que tiene algo súper eficaz al final. Vaya por Dios. Vale, debería cambiar al Bellibolt. Tenía que haber cambiado antes, pero bueno, es lo que hay. Me lo estaba pensando porque no quiero equivocarme en el cambio y liarla más todavía. No tenía que haber tirado el cargado. Que acabo de pegar un par de fallitos, que es tardar en cambiar y tirar un cargado. Por un momento pensaba que era brillo mágico. O sea, os lo digo en serio, por un momento pensaba que estaba tirando un ataque de hada. Así que fallito. Pero bueno, no pasa nada. ¡No pasa nada! No voy a perder este combate. Llevamos buena ventaja, no lo voy a perder. Aunque la he liado, no lo voy a perder. David, tú puedes. David, tú puedes. Carga, parábola. Ahí está, me va a cambiar en cuanto pueda el rival. De hecho, yo creo que ahora cambiará el rival, muy probablemente. Vamos a ver. Aquí tengo que estar más rápido, ¿eh? Se nota que hace días que no juego. Hierbalazo. No cambia el rival. Voy a tirar el cargado, aunque creo que podía farmeármelo. Pero tampoco es plan de arriesgar tanto cuando vamos por delante. Aunque no por tanto, ¿eh? Sacar a Pangoro aquí. Estamos bien. Estamos bien, casi llego al cargado incluso. Vale, no quiero que le quede un planta si tiene un Cresselia que ya tiene cargado de planta. Le queda un Feraligar. Le queda un Feraligar. Interesante. Cuanto menos interesante que le quede un Feraligar, la verdad.
Creo que podríamos ganar con Togekiss aunque tenga poca vida. Aunque tenga poca vida, confío. También confío en Gastrodon, que aguanta bastante. Y vamos a spamear golpecuerpos. Vamos a spamear golpecuerpos. Vale, primero que se escuda. Ahí está, maravilloso. No voy a escudar este. Ya escudaremos al siguiente. Por si acaso me hace alguna liada, como hacerme un buen cambiazo. Sería una buena liada para él. No debería poder cambiar todavía. Vale, ahora ya el rival puede cambiar. Vale, ahora ya el rival puede cambiar en cualquier momento. Esto no está ganado todavía, está muy justo. Está muy justito esto. Veremos si el rival cambia. Yo creo que me va a cambiar justo en el golpe cuerpo, si lo hace bien. O si no, no lo sé, veremos. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien el rival. Lo ha hecho muy bien el rival, Por un momento pensaba que no lo estaba haciendo. Necesito farmearlo. Necesitaba farmearlo, amigos. Necesitaba farmearlo para ganar. Y acabamos ganando el combate. Ahí está, ganamos, ¿verdad? Dime que sí, ¿no? ¡Ahí está! El Togekiss. Ahí está el Togekiss ganando el combate. Por un momento digo que se me lía, que se me complica. Lo he pensado, he dicho, si me hace el cambiazo, no le tiro el cargado y luego el cambio. Digo, no, porque el Pangoro estaba a mitad de vida. Digo, si me hace cambiazo, le tiro golpe cuerpo y luego en teoría yo creo que me da para farmearlo. Lo he pensado, pero por un momento he dicho, no sé qué tanta energía tiene el Pangoro. No sé si le da tiempo a farmearme justo el cargado. Y ahí ya se me complicaba. Ahí ya sí que se me complicaba. Vale, pues ganamos. Vamos a ver ahora qué se viene. Vamos 2-1 esta ronda, hay que ganar uno más. Greninja. Estamos bien y estamos mal. Un poco de... Bueno, estamos bien. Vale, un básico. 2, 3. Vale, debería venir hidrocañón. Yo creo, no voy a escudarlo por si acaso me ha baiteado, que me daría rabia, pero yo creo que es hidrocañón. Está. 4, aunque ya realmente lleva 1. Pero bueno, vamos a poner 4 y un hidrocañón, porque creo que es 3 y 2 el hidrocañón. Se lo escuda. Vale, y ahora lleva 2-3. Vale, interesante. Hola, abuelo, ¿cómo estás, Sao? Bienvenido, Sao. Esfera oral, vuelve a escudar al rival. Me voy a tirar tajo. A lo mejor ahora me tira hidrocañón. Vamos a escudar el primero y vamos a ver si cambia. Quiero aguantar el Togekiss por si acaso. La verdad. Quiero aguantar el Togekiss por si acaso. Se viene tu hidrocañón, este no lo voy a escudar. Greninja pega mucho, está bien escudar a Greninja, pero... Vale, si no me saca un Nidoqueen o algo así, estamos bien. Hoy va, tiene otro, tío. Madre mía, la que me ha liado el Greninja, ¿no? La que me ha liado el fucking Greninja, tío. La que me ha liado el Greninja no tiene nombre, ¿eh? Hay que hacerse un equipo con Greninja, amigos. Hay que hacerse un team con Greninja. Vale, y cambiazo. Venga. Vale, buen cambio. De hecho, no sé si podía haber hecho el cambio antes del cargado. Sinceramente, también habría estado bien. Y ahora es cuestión de farmear, ¿eh? No hay que tirar cargado aquí, ¿eh? Es farmeado, farmeado, farmeado. Tire lo que me tira aquí el Bellibolt. Hay que farmear como si no hubiese un mañana. Hay que farmear a saco. Aunque me deje en rojo. Vale, ahí está, otro carga parábola. No creo que llegue a dejarme en rojo. Tal vez con los básicos sí. Vale, golpe cuerpo. Ese Greninja puede ser un problema, cuidado. Vale, deberíamos ganar, ¿no? Con este Gastrodon, que está on fire, mi Gastrodon. No creo que me saque el Bellibolt para que caiga otra vez. Sería raro. Vale, tiramos un hidropulso. ¿Me da para tirar ataque eléctrico si cambio? No sé cuánta energía tiene, tío. Puede que sí. 1, 2, llegas. ¡Llegas! ¡No! ¡No! Pensaba que le ganaba CMP. No, liadita, amigos, liadita.
¡Oh! He llegado. Pensaba que me iba a cambiar. Pensaba que me iba a cambiar. Digo, si me cambia va a ser esto humillante. Como me cambie va a ser humillante. No ha cambiado. ¡Ay, espérate! ¡No! ¡No! Y me ganó. Y me ganó. No me lo puedo creer. Me ha ganado mi propio Pokémon. Me ha ganado el Togekiss. El protagonista del vídeo gana. En los dos sentidos. Me ha ganado el Togekiss, amigos. Y haberla liado un poco, ¿no? Me ha ganado el Togekiss. Me ha ganado el Togekiss. Tremendamente triste, la verdad. Me ha ganado el Togekiss. Creo que Togekiss es buena opción de últimas, Creo que es buena opción tenerlo de últimas, Fijaros que... es que recuerdo que siempre que me gana al final. En plan, como closer. Creo que es muy buena opción. Tal vez deberíamos poner Gastrodon Lead. Y... Togekiss al final. O podríamos cambiar al Pelipod. Pasa que el Pelipod me gusta mucho. Tengo un problema con ese Pokémon. Me gusta demasiado. Vale, vamos a ver si me da suerte la skin de Cofragigus. Y ganamos este último combate. Ganamos la ronda. Hemos vuelto al PvP después de 10 días. Venga, va, por favor. Déjame ganar esta ronda. Godsan, amigo, tienes que perder. Tienes que perder, compañero. ¡Un combo! Pokémon Lucha Dragón. Estamos mejor imposible. Habría que cambiar a... Pelipod. Venga. Cambiamos a Pelipod. Voy a escudarle el primer hidrocañón para después chetarme la defensa. Tampoco era mal cambio Gastrodon, que es lo que me he pensado por un momento. He dicho, hostia, ¿y si meto aquí un Gastrodon que le reviento con el básico? ¿Sabéis? Pero he dicho, no va, porque a saber si luego tiene un tierra detrás y me la lía. ¡Hoy va! ¡Hoy va la que le acabamos de pegar! Vale, el rival decide quitarse al Empoleon, sacrificar Empoleon a cambio de un escudo. Le viene bien. Yo me he subido la defensa, entonces ahora pega menos. Y ahora me sacará el compañero. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ¿cómo me va a sacar? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! Pues... cuidado que este combate se ha liado. Cuidado que este combate se ha liado. Cuidado que este combate se ha liado. ¡Ay! Lo que le queda no me gusta nada. Lo que le queda no me gusta nada. Se nos ha liado. Se nos ha liado. Vale, voy a cambiar a Togekiss en cuanto pueda. No me mates, por favor. No creo, ¿no? Palmarrauda. Vale, tiene ataque de lucha y de dragón, ¿no? En teoría. Este tío. ¡No! No he podido cambiar. No he podido cambiar, tío. Me la pela, escudo. Me la pela, escudo. ¿Por qué escudado? Porque tengo un cargado y tengo un Gastrodon que le puede tirar 2-3 básicos a ese Nidoqueen y debería hacerme ganar eso ya. Aquí el problema es que me va a tirar... Es que tiene 2 escudos, tío. Me va a tirar el colmillo veneno. Me va a tirar el colmillo veneno. Y a lo mejor le da tiempo para otro, no lo sé. Espero que no le dé tiempo a otro. Tiene que haberme esperado un básico más, tal vez. Aquí le saco el otro escudo. Y la clave está en que me dé tiempo al hidropulso, amigos. Esa va a ser la clave, la verdad. Vale, me lo mata ya. Y yo creo que me da para el hidropulso. A no ser que me haga cambiazo perfecto al hidropulso. Cosa que sería bastante dolorosa. No ha hecho cambiazo. No lo ha hecho. No ha hecho cambio, amigos. Hidropulso. Cambiamos. Carga parábola. ¡Y ganamos el combate! ¡Qué bien me ha salido la estrategia! Que por un momento... por un momento pensaba que no saldría. Pero ahí está, llevamos un Elite. Este la verdad es que le hemos hecho un poquito de counter. Aunque ese Nidoqueen, cuidadito, Nidoqueen me parece una muy buena opción. Si no vas contra aguas. La verdad es que funciona muy bien contra muchas opciones. Pero bueno, ganamos con ese Togekiss. Ganamos con este equipazo. Y volvemos con una buena victoria al PvP. Dejar un like si os ha gustado. Que volvamos aquí en mi dita de fiesta. Y nos vemos, como siempre, en el próximo combate.